Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Agradezco mucho su asistencia, su puntualidad y daremos inicio a la sesión del día de hoy, conocer nuestro objetivo, que será poder conocer las características y algunas funciones para que podamos extraer la información de la base de datos de nuestra empresa y también del visor de documentos digitales en una empresa de Compaqui Contabilidad. Esta extracción, estas funciones, la veremos dentro de la hoja electrónica. Bien, el temario que veremos el día de hoy será el siguiente. Vamos a prácticamente conocer todo lo correspondiente a la hoja electrónica. Vamos a ver qué es para quienes no la conozcan. Y aquí vamos a partir de dos escenarios. El primero de ellos es, digamos, la hoja electrónica inicial con la que el sistema de contabilidad se liberó ya hace algunos años, donde nos va a permitir extraer la información de la base de datos de nuestra empresa, es decir, poder consultar saldos de una cuenta contable, información de la póliza, información de movimientos de póliza, movimientos a tasas de IVA, etcétera. Y veremos una segunda parte que, bueno, aquí me faltó agregarle el parámetro, pero aquí vamos, o en la segunda parte de la sesión, vamos a ver la hoja electrónica de, bueno, del ADD, que ahora recordemos se llama visor de documentos digitales. ¿Y qué información podemos extraer de ahí? Bueno, pues básicamente todo lo correspondiente a nuestros XML. ¿Sí? Hay funciones para que podamos extraer un dato específico del XML, o bien existen funciones que se llaman de tipo acumulado, que básicamente, bueno, pues poder configurar una función de Excel para que nos traiga o nos dé como resultado posiblemente pues importes totales de impuestos, descuentos, todo esto en un rango de fechas. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo tengamos por aquí en consideración. Y bueno, pues veremos a detalle cada uno de ellos. Aquí también, como lo veíamos en el temario, pues nos vamos a conocer algunas funciones porque vamos a ver que existen cientos de funciones para cada una de las distintas hojas. Y pues bueno, ver cada una de ellas nos llevará seguramente medio día. Entonces, trataremos de conocer quizá las más frecuentes o para que nos demos una idea de cómo poderlas configurar o utilizar. Bien, dicho esto, pues vamos a entrar de lleno a la sesión. Y bueno, dicho esto, pues vamos a entrar de lleno a la sesión, donde como ya veíamos ahí brevemente en el material de apoyo, la hoja electrónica en general es un archivo, un modelo en Excel en formato .xlsx, donde a través de macros y funciones vamos a poder extraer información, bueno, en esta primera etapa de la sesión, extraer información de la base de datos. Y bueno, aquí básicamente hablamos de forma general de nuestros sistemas Compaqui. Bueno, el día de hoy nos enfocaremos en el sistema de contabilidad, pero también no está de más conocer que podemos también extraer información de nuestra empresa en Comercial Premium, en Compaqui Nóminas y en bancos. Y también, bueno, por ahí comentábamos que también la hoja electrónica del ADD nos permitirá extraer información del visor de documentos digitales, que también recordemos ya está, o en versiones recientes, ya está en SQL Server. Ahora bien, aquí hay dos formas de poder ingresar a la hoja electrónica. La primera opción es a través del menú de reportes. Vemos por aquí la hoja electrónica. Y dentro de la hoja electrónica vamos a ver ya algunos archivos, algunos modelos propios de la aplicación, que son, bueno, la imagen que vemos aquí en pantalla, el módulo fiscal, que ya por ahí lo veíamos en la sesión anterior. Estados financieros, asignación de agrupadores SAT,
asignación de datos de comprobantes a cuentas, cédula de activos fijos y el modelo de razones financieras. Aquí en esta ventanita también podemos observar que está el botoncito de nuevo. Eso, bueno, nos va a permitir crear una nueva hoja electrónica con la que nosotros podemos trabajar, podremos configurar. Y si trabajamos en un entorno servidor y terminales, bueno, que también todos los usuarios o todas las terminales que vayan a trabajar sobre este mismo modelo, bueno, también lo puedan ejecutar. ¿Sí? La otra forma, bueno, creo que por ahí oculté la diapositiva, pero es a través del acceso directo que tenemos en la barra de herramientas. Ahorita les muestro qué icono es para que también lo podamos tener en consideración. En el caso de en la creación de un nuevo modelo, bueno, pues aquí solamente nos va a solicitar que capturemos un nombre del modelo electrónico y podemos observar que el sistema nos sugiere la ruta o la carpeta de reportes, ¿sí? Que de igual forma, si nosotros la decidimos cambiar, aquí pues simplemente presionamos el botón F3, seleccionamos el directorio, ¿sí? Y bueno, desde ahí poder guardar y ejecutar este modelo en Excel. Bien, importante, si nosotros generamos una hoja electrónica, es importante que tengamos en consideración que se va a poder consultar para todas las empresas en donde se tenga instalado el sistema. ¿Sí? Una vez que creemos la hoja electrónica, bueno, podemos ejecutarla de dos formas, ya sea seleccionando la hoja electrónica en cuestión y presionar el botón de ejecutar, o bien dando doble clic sobre la hoja. En ese momento, bueno, se estará ejecutando el proceso y se estará abriendo el modelo en Excel. Algo también importante y que, bueno, me ha pasado en lo personal, cuando nosotros ejecutamos la hoja electrónica, como lo hemos estado mencionando, hace o necesita realizar una conexión a la base de datos. Esta conexión se realiza a través del SDK, por lo que es importante que, bueno, aceptemos, ya sea capturando la contraseña de un usuario supervisor o bien de algún usuario que tenga el permiso para poder consultar los datos, ¿sí? Ya que en ocasiones tenemos la percepción de que el sistema se bloqueó, no se ejecutó correctamente la hoja, por ahí andamos abriendo el administrador de tareas, finalizando el proceso, etcétera. Y esto se da porque en ocasiones se oculta esta ventanita de conexión. ¿Sí? Ahorita que hagamos la práctica lo refuerzo, pero bueno, seguramente ahí nada más hay que buscar o identificar el icono en la parte inferior de nuestra barra de tareas, en la que nos está solicitando esta conexión a través del SDK. ¿Sí? Entonces, nada más para que lo tengamos en cuenta. Y algo también importante es que, bueno, esta conexión no consume usuarios de nuestra licencia. Es decir, si yo tengo mi licencia para 5 usuarios y a lo mejor en ese momento mis 5 usuarios están trabajando al mismo tiempo, bueno, y alguno de ellos quisiera trabajar con la hoja electrónica, bueno, esa conexión que realice el usuario no consumirá usuarios, por lo tanto, bueno, pues no le mandará el mensajito de que los usuarios de la licencia ya están en uso. ¿Sí? La ventanita es algo como lo que tenemos en la imagen, ¿sí? Pero en ocasiones damos un clic o abrimos alguna otra aplicación de nuestro equipo y bueno, esta ventanita se oculta, ¿sí? Que era lo que comentábamos hace un momento. Ahora bien, entre las principales características de la hoja electrónica en general, tanto de la base de datos como del ADD,
es que vamos a poder acceder a la información de hasta 30 empresas al mismo tiempo. ¿Sí? Algo importante es que, bueno, podemos hacer comparativas en las funciones, podemos copiar funciones de Excel para que podamos comparar la información y vamos a observar que en las funciones existe un parámetro, una validación que nos va a permitir seleccionar sobre qué empresa queremos que nos extraiga la información. ¿Sí? Es decir, si yo a lo mejor en mi sistema tengo creadas 5 empresas, ¿sí? Y quiero comparar a lo mejor 2 o 3 de ellas, bueno, yo en mi función, por ejemplo, de saldos, voy a poner los parámetros que me solicita y en la primera función le voy a decir, ¿sabes qué? Esta primera función, obtén la información de la empresa número 1. Después me cambio de celda en mi hoja electrónica, copio la misma función, los mismos parámetros, pero ahora le voy a indicar que esta segunda función extraiga la información de la empresa número 2. ¿Sí? Para la tercera empresa, bueno, haremos básicamente lo mismo, simplemente cambiaremos el dato de validación de la empresa. Otra de las características es que, bueno, podemos generar reportes de acuerdo a las necesidades de nuestra empresa de manera fácil y rápida. Además que se va a poder combinar, bueno, y explotar las características propias de Excel. Es decir, si yo obtengo a lo mejor una función de saldos o a lo mejor de un periodo inicial y final y a lo mejor quisiera sacar un promedio, bueno, ahí ya puedo combinar las funciones de la hoja electrónica junto con las funciones propias de Excel. ¿Sí? Ordenar mi información de forma ascendente, descendente, hacer una suma, restas, ¿sí? Todo básicamente lo que propiamente trae Excel lo podemos combinar con, eh, con las funciones de la hoja electrónica. Ahora bien, como lo hemos estado, o bueno, como lo comenté hace unos momentos, pues bueno, las hojas electrónicas tienen un sinfín o cientos de funciones que, bueno, conocerlas en una sola sesión nos llevaría prácticamente varias horas. Estas funciones las podemos consultar en la hoja llamada funciones contables. Sí, bueno, que en este caso son propias de contabilidad. Vamos a encontrar otra hoja de Excel que se llama funciones bancarias, que esta hoja nos va a mostrar ejemplos de todas las funciones propias de Compaq y bancos. Y vamos a tener una tercera hoja que se llama funciones del ADD, que nos va a permitir o podemos consultar la información de funciones propias del visor de documentos digitales, que es la que veremos en la segunda parte de la sesión. Ahora bien, cuando ingresamos a esta hoja de funciones, bueno, podemos ver que aquí a través de botones tenemos categorizados pues cada una de ellas. Por ejemplo, están las funciones de saldos, las funciones de movimientos de póliza, las tablas, causación de IVA, de funciones de componentes, consultar información de catálogos, saldos para dígitos fiscales, movimientos de dígitos fiscales, YETU, bueno, que ahorita ya el día de hoy no tiene funcionalidad. Y bueno, también pólizas, devoluciones de IVA, activos fijos, información de nuestra empresa, fechas de periodos e información de segmentos de negocio. También existen temas adicionales donde podemos consultar algunas ayudas, como por ejemplo algunas consideraciones generales, consultar el catálogo de cuentas, recalcular automáticamente los libros, que esto es, por ejemplo, si yo ya configuré una plantilla donde ya tengo a lo mejor ciertas fechas en específico, bueno, que cuando yo abra la hoja electrónica se calcule de forma automática. ¿Sí? También tenemos algunos ejemplos de cómo capturar parámetros o argumentos de las funciones y algunas cuentas para cédulas de trabajo. Bien, entonces, hasta aquí chicos, ¿tienen alguna duda con la parte conceptual antes de pasar a la práctica?
De igual forma, voy a ir aquí abriendo el sistema. Perfecto, gracias Heriberto, por aquí nos confirma que de momento no hay dudas. También por aquí Rosa María nos confirma que de momento no hay dudas. Perfecto, entonces vamos a abrir por aquí la empresa con la que hemos estado trabajando en las sesiones previas de todo este nivel intensivo avanzado. Y aquí también aprovechando, bueno, pueden ver que yo tengo, además del intensivo, otras 3 empresas, ¿sí? De las cuales yo pudiera extraer información en la hoja electrónica. Ahorita les voy a explicar cómo poderlo hacer. Ok, entonces vamos a seleccionar la empresa, vamos a abrirla. ¿Sí? Ahorita, bueno, también como comentario adicional, un pequeño paréntesis. Bueno, yo ya instalé la versión recientemente liberada, que es la 16.1.1, nada más para que lo tengamos en consideración. Ahora bien, recordemos que para poder ingresar a este módulo de hoja electrónica lo podemos hacer a través del menú de reportes. Aquí podemos ver la opción de hoja electrónica. O bien en nuestra barra de herramientas, si ya estamos un poco más familiarizados con los iconos, podemos observar que hay un icono en particular que es como el de una tablita y contiene la X de la aplicación de Excel. Inclusive si posicionamos nuestro cursor sobre este iconito, por aquí nos da el texto de ayuda que nos indica que es la hoja electrónica. Y aquí podemos ver que nos va a abrir la misma ventanita que veíamos hace unos momentos. También podemos ver las hojas electrónicas que ya el sistema contiene por omisión. Y recordemos que aquí podemos dar clic en una nueva hoja para poder crearla. Vamos a ponerle aquí un nombre. ¿Sí? Podemos ver que aquí me sugiere la ruta de reportes por omisión. Pero recordemos que también aquí podemos cambiar de carpeta y esto se da seguramente en entornos con servidor y terminales donde podemos compartir el archivo para que pues, mis usuarios en distintas terminales puedan ejecutarlo sin ningún problema. Vamos a guardar cambios y en el momento en el que nosotros guardamos podemos observar que ya el sistema me muestra en el listado la hoja recién creada. Vamos a ejecutarla. Recordemos que puede ser por doble clic o bien presionando el botón de ejecutar. Por aquí nos abre el modelo en Excel. Aquí, por ejemplo, me dice que se deshabilitó mis macros. Vamos a decirle que le doy el permiso de habilitar. Y esta es la parte que les comentaba. Pueden observar que mi cursor está como trabajando, está intentando hacer algún proceso, ¿sí? Pero bueno, en mi caso fue que no tenía habilitado el permiso de seguridad y se ocultó de forma transparente el modulito o la ventanita de usuario y contraseña, que esto lo podemos ver en la parte inferior, ¿sí? Con el iconito similar al de Compaq, o bueno, en este caso es la I de Compaq, que me muestra esta ventanita de usuario y contraseña, ¿sí? Entonces, este es lo que les comentaba, que pudiera darse el caso donde, bueno, si damos algún clic o no esperamos el tiempo suficiente, podemos tener la percepción de que el sistema está bloqueado o está intentando hacer algo. Pero sí hay que tener en cuenta que lo primero que nos va a pedir es este dato de usuario y contraseña. En nuestro caso, bueno, pues el usuario supervisor no tiene contraseña, vamos a dejarla vacía y presionar aceptar. En este momento se realiza la conexión a la base de datos y para confirmarlo podemos ver que la primera empresa que me sugiere es con la empresa que estamos trabajando o con la que abrimos la aplicación, que es la de Intensivo Contabilidad. En esta ventanita que se llama Parámetros, vemos datos generales de la empresa.
cuál es su nombre de la base de datos, cuál es el ejercicio actual, cuál es su periodo actual. Y aquí vamos a poder mostrar o seleccionar las 30 empresas que nos daba como límite, ¿sí? Si nuestro cliente o nosotros somos algún despacho y tenemos pues muchos clientes, bueno, aquí la limitante será hasta 30 empresas al mismo tiempo. Aquí una sugerencia pudiera ser que si tenemos más de 30 empresas, por ejemplo 40, pues una buena práctica sería que en una hoja electrónica se puedan seleccionar 20 empresas y en una segunda hoja electrónica seleccionar las 20 restantes, ¿sí? Para que ahí pongamos o podamos consultar la información, quizá no las 40 al mismo tiempo, pero sí tener un grupo más amplio de empresas o de información. Ahora bien, en esta misma ventanita podemos ver que existe esta pequeña tabla, estos botones que nos dicen modificar empresa, insertar empresa o eliminar empresa. Estos botones nos van a permitir agregar las empresas para poderlas consultar. Por ejemplo, si yo doy clic aquí en insertar empresa, me va a mostrar una segunda ventana donde me va a mostrar el listado de empresas que yo tengo en contabilidad. ¿Sí? Aquí está. Si se fijan, nosotros seleccionamos la de intensivo contabilidad y podemos seleccionar las otras 3 restantes que por ahí les mostraba al inicio de la aplicación. Si yo quisiera consultar alguna, bueno, simplemente la seleccionamos y le damos clic en insertar. Aquí el sistema, bueno, vemos que atrás nos agregó ya la empresa. Y bueno, así yo puedo ir agregando más empresas hasta las 30 que tenemos como límite. Y por cada empresa que nosotros agreguemos aquí al listado, podemos ver que se van a ir enlistando, ¿sí? Y les va a ir asignando un número. Este número es el que, con el que nosotros vamos a poder identificar o poder extraer la información de las funciones. Que era el ejemplo que les mencionaba hace unos minutos. Si yo quisiera comparar la información de estas 3 empresas, bueno, en las funciones yo voy a tener que especificar de cuál número de empresa quiero consultar o quiero extraer la información. ¿Sí? Por ejemplo, si quisiera extraer la información de esta que se llama viáticos, bueno, en la función de saldos o en la que yo vaya a utilizar, necesito especificar que la empresa será la número 3. ¿Sí? Aquí también podemos, bueno, eliminar empresas. Por ejemplo, aquí pues solamente me va a mostrar las empresas que tenemos activas. Por ejemplo, esta de viáticos. ¿Sí? Ya me la quita del listado y solamente pues me deja 2 restantes. Y por último, este botón de modificar empresas, bueno, lo que hace simplemente es cambiar el orden con el que queremos tener enlistadas las empresas. ¿Sí? Ahorita, bueno, podemos ver que en contabilidad nuestro ejercicio actual es el 2022 y está en el periodo número 12. Ahorita, bueno, voy a dejar estas 2 empresas. La número 1, pues es con la que hemos estado capturando información y es la que nos va a servir para poder consultar algunas funciones. Bien, después recordemos que aquí tenemos la hoja de funciones. Aquí están pues las categorías y en cada categoría pues tiene una serie de funciones donde también nos va a mostrar, bueno, el nombre de la función, nos va a mostrar una pequeña descripción de qué es, de qué información es la que extrae, nos dice cuál es la nomenclatura de la función y nos da un ejemplo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, tenemos una función para consultar el saldo inicial del ejercicio. Tenemos algunas otras funciones para consultar el saldo inicial del periodo
el saldo final del periodo, movimientos netos del periodo y bueno, por aquí una serie de funciones para consultar los saldos de cuentas. En el caso de las funciones que necesiten un periodo o un ejercicio, bueno, ahí la función nos va a solicitar el número del periodo o en algunos casos la fecha, ¿sí? Por ejemplo, voy a seleccionar esta función que es la número 2, que se llama SIP, que es saldo inicial del periodo. Podemos ver que en la nomenclatura nos va a solicitar, bueno, primeramente, cuál es la cuenta contable en la que queremos consultar el saldo. Nos va a pedir el ejercicio, el número de periodo y por último podemos ver que nos va a solicitar el número de la empresa. ¿Sí? Que era lo que les comentaba. Si aquí, por ejemplo, queremos comparar la información de varias empresas, bueno, aquí en este dato en empresa yo voy a especificar el número de la empresa que tengo en mi hoja de parámetros. Y si esta nomenclatura la convertimos a un ejemplo, aquí podemos ver que, bueno, hay que capturar la cuenta contable, el número del ejercicio, el periodo y el número de la empresa. ¿Sí? Algo también importante que tenemos que tener en consideración es que estos datos de la función nosotros los vamos a poder mandar llamar desde alguna celda. Por ejemplo, yo puedo tener una celda que se llame fecha y que ahí pues el usuario o la persona que va a trabajar con hoja electrónica pues simplemente capture la fecha o el periodo en el que quiera consultar el saldo. ¿Sí? Pero seguramente mi función estará en otra celda. ¿Sí? Ahorita vamos a hacer el ejemplo. Entonces, yo en mi función voy a decirle, ¿sabes qué? El dato del ejercicio está en la celda C24 y el dato de mi periodo está en la celda D24. ¿Sí? Entonces, yo aquí en mi hoja de trabajo simplemente capturo el ejercicio y el periodo y la función automáticamente pues va a leer lo que nosotros capturemos en esas celdas. Bien, y bueno, eso es como de forma general el trabajo de las funciones y bueno, podemos ver que también dependiendo de la función con la que vamos a trabajar, pudiera cambiar la nomenclatura. Como por ejemplo en esta celda, o bueno, en estas funciones que corresponden a movimientos de cargos, de abonos, de netos, podemos ver que en lugar del periodo nos solicita una fecha inicial y una fecha final. ¿Sí? Y aquí tenemos el ejemplo. Tenemos el formato de fecha especificado por día a 2 dígitos, mes a 2 dígitos y año a 2 dígitos. ¿Sí? Entonces también si tenemos una celda con formato de fecha, pues simplemente tener en consideración que debe de coincidir con ese formato para que la función pueda extraer de forma correcta y bueno, que no nos mande algún error de formato y no encuentre el valor correcto. ¿Sí? Aquí está, por ejemplo, la categoría de tablas, que aquí son los presupuestos, el INPC para los activos fijos, el índice nacional de precios al consumidor, las causaciones de IVA, los movimientos, la causación en un periodo, ¿sí? Y etcétera. Algo también importante, déjenme tomar como referencia esta función que se llama causación periodo. Aquí podemos ver que podemos extraer la información de importes de causación de IVA. ¿Sí? La descripción de esta función nos dice, ¿sabes qué? Esta función obtiene la suma de los importes basado en un rango de periodos asignados en la opción de asignación del periodo de causación de IVA.
pero adicionalmente nos pide que especifiquemos qué importe o qué parámetros queremos que nos extraiga la función. Por ejemplo, en la nomenclatura hay un dato que se llama tipo de operación, pero ese tipo de operación, aquí lo vemos, debemos de capturar un dato. Por ejemplo, si es un dato relacionado, nosotros debemos de especificar el valor 1, y si es un tipo de operación no relacionado, debemos de especificar el número 2. Hablando de esta función de causación, también podemos ver que hay un parámetro de importe, pero aquí la función nos dice, oye, ¿sabes qué? Del periodo de causación de IVA, ¿qué importe quieres que te extraiga o que te muestre? Ah, ok. Bueno, ¿sabes qué? Quiero que me extraigas el importe total. Para ese caso, vamos a capturar el valor número 1. Si yo quisiera extraer la base del impuesto, bueno, capturamos el valor número 2. Si quiero extraer el IVA o el impuesto de IVA que se calculó en ese periodo, bueno, vamos a capturar el valor número 3. O bien, si queremos visualizar el IVA no acreditable, vamos a capturar el valor número 4. ¿Sí? Si lo transformamos a un ejemplo, bueno, aquí podemos ver que esta función, bueno, nos pide el ejercicio, cuál es el periodo asignado inicial, o el periodo de causación inicial, el periodo de causación final, el tipo de IVA, ¿sí? Que este dato lo obtenemos en este parámetro, ¿sí? Que la letra C es el IVA causado y la letra A es el IVA acreditable. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta representación podemos ver que está capturando la letra C, es decir, va a obtener el IVA causado. Después sigue el valor número 1, que es decir, va a obtener el IVA causado relacionado, ¿sí? Y bueno, para terminar rápido, tenemos por aquí que los parámetros restantes son el valor número 1. Entonces, si lo transformamos aquí al ejemplo, bueno, vemos que quiere obtener el IVA causado por la letra C, el tipo de operación relacionado por el número 1 y el importe total porque de igual forma es el número 1. Y tenemos un cuarto dígito 1, pero recordemos que este último corresponde al número de la empresa. ¿Sí? Entonces también para que lo tengamos en consideración. Pero estaba omitiendo este parámetro de desglose, que también son números, y aquí nos dice que es la tasa, bueno, con el ejemplo que nos pone, la tasa 15 de IVA, que, bueno, ya tiene algunos años que se omitió. ¿Sí? Entonces, también para que tengamos en consideración que en algunas funciones, bueno, podemos tener este tipo de configuración. Ahora bien, vamos a hacer un ejemplo de una función. Déjenme por aquí regresar. Por ejemplo, vamos a obtener una función de saldos, que esta se llama SIP, de saldo inicial del periodo y saldo final. Para ello, bueno, nosotros aquí en nuestra hoja electrónica podemos agregar una hoja adicional que, bueno, está en blanco y con la que vamos a poder trabajar. ¿Sí? Ahora bien, vamos a poner aquí algunos encabezados. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí cuenta contable. Vamos a poner periodo inicial y vamos a poner aquí periodo final. Y vamos a tener aquí una cuarta columna que se llama total. Ahora bien, ¿cómo podemos verificar o
o realizar este ejemplo. Bueno, primeramente voy a hacer la función o la voy a configurar de forma directa. Voy a capturar los datos específicamente en la función. Por ejemplo, dijimos que es la palabra zip. Aquí está, aquí el sistema me lo sugiere. Vamos a seleccionarlo y si no estamos familiarizados con qué parámetros nos solicita la función, bueno, aquí nosotros podemos presionar el botoncito de funciones de Excel y como nosotros ya seleccionamos la función zip, aquí ya me está sugiriendo los datos que me requiere. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, me dice que especifique la cuenta contable, el ejercicio, el periodo y el número de la empresa. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a poner la cuenta contable. Por ejemplo, esta es mi cuenta, mi ejercicio es el 2023. El periodo me parece que es el 6, donde hay información. Y la empresa dijimos que es la número 1. Aquí, de acuerdo a los parámetros, bueno, me dice que el importe es 0, ¿sí? Y no recuerdo si era el 6 o el 7. Ah, es el 7. Que mi saldo inicial del periodo número 7 es de menos 6,885,72. ¿Sí? Pero aquí podemos ver que, bueno, nosotros capturamos la información de la función directamente. Permítanme, déjenme, periodo inicial. Perdón, aquí es ejercicio. Y vamos a ponerle aquí saldo inicial del periodo. Ahora bien, si nosotros queremos configurar una hoja de trabajo, bueno, seguramente es más rápido, más dinámico que nosotros configuremos pues una función donde simplemente capturemos los datos. Es decir, déjenme regresar aquí a la configuración de la función. Y en esta ventanita, nosotros, bueno, en lugar de capturar los datos directamente, podemos decirle, ¿sabes qué? El rango de cuentas o la cuenta contable quiero que lo obtengas de la celda B3. El ejercicio lo obtienes de la celda D3. El periodo lo vamos a capturar en la celda C3. Y la empresa, bueno, si no tenemos más empresas en el listado, podemos decirle que es la número 1. ¿Sí? Y aquí me dice 0, bueno, porque todavía no capturo información en estas celdas. Pero, ¿qué pasa si nosotros capturamos información? Bueno, vamos a, por ejemplo, ahora cambiar de cuenta. Vamos a decirle que es el periodo, dijimos que era el 7 y el ejercicio 2023. ¿Sí? Aquí, si se fijan, de forma automática, el sistema ya me hizo el cálculo de la función y me dice que para esta cuenta contable tiene un saldo inicial al periodo número 7 de 10,860 pesos. Aquí, bueno, ya como tenemos un resultado de una función, podemos darle un formato, quizá un dato de moneda con decimales, el signo de pesos, etcétera. Y aquí, pues podemos, por ejemplo, poner un fondo para que, bueno, mi usuario pueda identificar que es un dato que se captura, ¿sí? Y bueno, que posiblemente pues sea más fácil para él obtener esta información.
Ahora bien, podemos obtener más información, por ejemplo, nombre de la cuenta. Y también acá podemos tener el saldo final del periodo. También aquí podemos poner saldo final, ¿sí? Y para el saldo final, recordemos que es la función SFP. Ahí. Entonces, vamos a, de igual forma, poner aquí SFP. Aquí el mismo Excel ya identifica la función, la seleccionamos. Y recordemos, si todavía no estamos tan familiarizados con los parámetros, bueno, podemos presionar el botoncito de función y vemos que la información en este caso es muy similar. Nos va a pedir un rango de cuentas. Vamos a decirle que esta cuenta está en la celda B3, el ejercicio D3. Ojo, aquí es el periodo final. Entonces, este periodo final lo vamos a obtener de la celda E3 y la empresa la número 1. ¿Sí? Entonces, vamos a decirle aquí, ¿sabes qué? El saldo final es al periodo número 8. Y aquí nos dice, bueno, que de julio a agosto, pues no hubo movimientos, prácticamente es el mismo saldo. Pero ¿qué pasa si yo aquí cambio, por ejemplo, a mayo? Bueno, a mayo para esta cuenta vemos que no ha habido movimientos. Entonces, el saldo inicial a mayo es de 0 pesos. Y el saldo final a agosto es de 10,860 pesos. ¿Sí? Recordemos que también en las funciones existen las funciones para consultar los movimientos de cuenta. ¿Sí? Entonces también aquí podemos tener una función para obtener los movimientos de algún periodo, de algún rango de fechas, ¿sí? Y poder también combinarlas con a lo mejor tener todas mis cuentas contables de clientes, quizá obtener un promedio, perdón, y que esa función de promedio poderla obtener con una función propia de Excel. Ahora bien, por aquí capturamos el nombre de la cuenta. Bueno, déjame aquí nada más cambiarle el colorcito para que se diferencie del saldo, perdón, este saldo final. Sí, para que se diferencie entre uno y otro. Por aquí capturé el nombre de la cuenta. Vamos a ver cuál es la función para que podamos obtener el nombre de la cuenta. Este dato del nombre lo vamos a obtener de la categoría de catálogos. La función se llama nom. Y aquí me dice, ¿sabes qué? Esta función va a obtener el nombre de la cuenta especificada. La nomenclatura, pues simplemente me pide capturar el número de la cuenta. Entonces aquí vamos a poner nom y el número de la cuenta está en la celda B3. Recordemos que aquí me está pidiendo el nombre de la empresa, ¿sí? Y aquí podemos ver que el nombre de esta cuenta es de Francisco García Delgadillo. Si yo aquí cambio el número de la cuenta, pueden observar cómo va a cambiar la información. Por ejemplo, una cuenta de bancos. Sí, podemos ver que, bueno, ya me cambió el nombre de la cuenta y el saldo final del periodo. Que me parece, empezamos los cursos en julio. Sí, entonces más o menos fue que tenemos por ahí información. Junio, julio, más o menos fue cuando comenzamos. Entonces, aquí, bueno, podemos ver que del periodo número 6 al 8 tenemos el saldo inicial, el saldo final. Y también aquí nosotros podemos estar jugando con la información. Por ejemplo, aquí podemos nada más aquí bajar las funciones.
por ejemplo, aquí vemos que la cuenta 002 de bancos corresponde a Santander. Aquí, bueno, como me continuó con el consecutivo, bueno, de igual forma podemos especificar los datos, ¿sí? Vamos, por ejemplo, aquí a cambiar de clientes. Ok, la 002 no existe. Ok, podemos poner una de proveedores. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver que en cuanto cambiamos los datos, pues bueno, básicamente nos va a ir actualizando la información de nuestra función. ¿Sí? Entonces, esta hoja, por ejemplo, nosotros podemos compartirla y comentarle, bueno, a nuestros usuarios, explicándoles cómo funciona, cómo trabaja y poderles decir, ¿sabes qué? Tú únicamente vas a capturar información en donde se tenga este color como salmón, como rosita claro, ¿sí? Y la hoja de trabajo automáticamente te va a ir mostrando la información. Déjenme regresar acá nomás a la hoja de ayuda. Además, para mostrarles algunas de las ayudas que están por aquí también, que veamos las consideraciones, ¿sí? Para la hoja electrónica, los catálogos de cuenta, ¿sí? Que también al presionar las teclas Alt F3 vamos a poder seleccionar el catálogo de cuentas para que lo podamos seleccionar. También para recalcular de forma automática la información de la hoja electrónica podemos presionar las teclas Alt F9, ¿sí? Y automáticamente va a hacer un barrido de la hoja y nos actualizará la información. También por aquí tenemos un ejemplo de una cédula de trabajo donde fue algo similar a lo que mostramos. Podemos tener unas celdas donde simplemente capturemos el periodo, el ejercicio, bueno, periodo inicial, periodo final, el número de la cuenta y podemos tener una celda donde mande llamar esos datos y automáticamente la función trabajará para mostrar el resultado. ¿Sí? Entonces también si tienen oportunidad o quisieran configurar una hoja de trabajo, pues lo podrán realizar también con estas ayudas que están dentro de la hoja de funciones, que también existen para bancos, ¿sí? Y bueno, también no está de más por ahí consultarlas. Bien chicos, con las funciones o con este ejemplo, ¿tienen alguna duda? Digo, como lo hemos estado viendo, pues existen casi 300 funciones, ¿sí? Y pues bueno, imagínense ver de una por una, pues bueno, nos va a llevar bastante tiempo. Pero de forma general, esta es un ejemplo de cómo configurarlo, cómo obtener la información, ya sea capturando directamente o a través de una celda. Perfecto. Gracias, Rosa María. También nos confirma que de momento no hay dudas. Bien, si no hay dudas con esta primera parte de la sesión, vamos a pasar a la segunda parte, donde veremos ahora algunos ejemplos de cómo extraer o cómo utilizar las funciones para el visor de documentos digitales.
¿sí? Algunos de estos requisitos, bueno, pues ya no son válidos, ya no aplican, son obsoletos, como por ejemplo, bueno, los XML, que al día de hoy, bueno, ya la versión vigente es la 4.0, ¿sí? Si alguien, bueno, tiene información de la versión 3.3, bueno, sí se puede extraer la información y será muy poco probable que alguien tenga todavía XML 3.2 vigentes. También aquí salga muy pequeños clientes, un porcentaje pequeño, pero que aún no actualizan o seguramente están en una serie tradicional. Pero sí es importante que tengamos en cuenta que para poder utilizar esta característica de funciones del ADD, tenemos que tener instalada la versión 11.3.1 como mínimo, ¿sí? Ya que a partir de esta versión fue cuando se liberó la funcionalidad del ADD en SQL. Por lo tanto, a su vez, bueno, el ADD, recordemos que hace ya algunas versiones, al abrir el sistema, pues nos pedía que convirtiéramos nuestro ADD a una base de datos en SQL. Entonces, también es otro requisito para que podamos extraer la información de los datos del visor de documentos digitales. Y el Excel, bueno, ya lo comentábamos por ahí, debe de ser, bueno, mínimo 2013 en adelante y ya podemos trabajar a 32 y 64 bits. Bien, también por ahí comentábamos hace unos momentos que existe una hoja de funciones, ¿sí? Donde podemos, bueno, consultar los datos para poder extraerlos, ¿sí? Y nos va a mostrar también, pues, información muy similar, ¿sí? Donde tenemos una columna de ayuda, una descripción, la nomenclatura y un ejemplo. Como lo comenté bueno, al inicio de la sesión, en el caso de las funciones del ADD, podemos extraer datos específicos del XML o bien en los nodos que contengan importes, bueno, podemos obtener un acumulado. Sí, inclusive aquí lo podemos ver en estas categorías de acumulados. Ahora bien, ¿cómo ingresamos o cómo podemos extraer la información de la hoja electrónica, del ADD? Bueno, cuando nosotros ejecutamos una hoja electrónica, por ejemplo, la que ahorita tenemos como ejemplo, vamos a ver que en la barra de herramientas de nuestro Excel se va a visualizar este otro menú que se llama hoja electrónica, ¿sí? En este menú vamos a poder observar estos botones, ¿sí? Algunos de ellos están deshabilitados y bueno, pues esto es porque esos botones se van a habilitar dependiendo del sistema en el que estemos trabajando, ¿sí? Ahorita en esta sesión, pues bueno, estamos viendo información de contabilidad y bancos. Por lo tanto, pues voy a poder consultar información de facturas y pagos e información de contabilidad y bancos. Comercial y nóminas, pues bueno, no se podrán visualizar ya que se habilitarán desde su sistema correspondiente. Ahora bien, en esta opción vamos a poder consultar información de forma masiva, ¿sí? Cuando yo seleccione alguno de estos botones, ¿sí? Voy a poder especificar qué nodos, qué información quiero visualizar. Puedo también especificar un rango de fechas, ¿sí? Y también, bueno, el sistema pues me va a mostrar la información de forma masiva. Ahorita lo vamos a ver.
Hablando ya de las funciones del ADD, vamos a poder, perdón, identificar qué información podemos extraer. Por ejemplo, en este diagrama tenemos el CFDI, tenemos la información del comprobante, ¿sí? Donde en el comprobante tenemos un encabezado, que esto es los datos de fecha de timbrado, la serie y folio, la versión del anexo, totales, subtotales, el tipo de comprobante, ¿sí? Los datos del emisor, los datos del receptor, etcétera, ¿sí? Después tenemos el detalle, que aquí es la sección en donde están nuestros movimientos. La descripción del producto, si tiene algún código interno, si tiene alguna serie, algunos productos con pedimento, el precio unitario, el descuento, la cantidad, etcétera. ¿Sí? Toda esta parte de movimientos también la vamos a poder extraer. Y también tenemos, hablando del XML, una tercera sección llamada subdetalle, ¿sí? Que en este subdetalle vamos a ver todo el apartado de impuestos. Si tiene impuestos locales, si tiene retenciones, si tiene traslados, cuál es su base, cuál es el importe del impuesto, la tasa o cuota en el caso de IEPS, etcétera. ¿Sí? Todo esto también lo vamos a poder mostrar. Y en algunos casos tenemos complementos del CFDI, como por ejemplo el complemento de nóminas, el complemento de recepción de pagos, el complemento comercio exterior, ¿sí? Todos los complementos que seguramente por ahí ya conocemos o hemos utilizado, hemos escuchado. Vamos también a poder extraer esa información, ¿sí? También aquí, en el caso del complemento, tenemos un encabezado y el detalle del complemento, ¿sí? Entonces también toda esta parte vamos a poder extraer la información. Bien, también tenemos otro apartado, otro módulo o, perdón, otra sección llamada metadata, ¿sí? Que esta información del metadata es información adicional. Por ejemplo, si alguien ha tenido oportunidad o ha hecho la práctica de cargar XML a un visor de documentos digitales, recordará que en ese proceso, en la ventanita, hay campos como por ejemplo el de observaciones, referencia, responsable, eh, y había otro, no recuerdo el nombre, pero esa información que nosotros capturamos ahí se va a mostrar en todos los XML que carguemos, ¿sí? Y esa información, bueno, también la vamos a poder extraer desde nuestras funciones del ADD. Ahora bien, como les comenté también como he estado comentándoles durante la sesión, hablando específicamente del visor, perdón, sí, del visor de documentos digitales, vamos a poder extraer dos tipos de información en el XML. La primera es un dato preciso. Si yo a lo mejor quiero ver la descripción del producto, bueno, configuro mi función y le digo, ¿sabes qué? Muéstrame únicamente el nombre del producto o muéstrame la cantidad de productos que están en una factura. ¿Sí? Esos datos los vamos a poder extraer a través de una función de dato preciso. Y tenemos el otro tipo de función donde vamos a poder configurar, perdón, vamos a poder configurar un acumulado en la información de tipo importe, ¿sí? Por ejemplo, si quiero conocer el total de impuestos, el total de retenciones, el total de descuentos, ¿sí?
Todo esto lo vamos a poder configurar en un rango de fechas y en este caso de acumulados vamos a poder configurar ciertas condicionantes, ¿sí? Por ejemplo, voy a mencionarlo de forma general, pero si yo quisiera obtener los totales del mes de mayo, puedo decirle, ¿sabes qué? Obtén el total de los XML del 1 de mayo al 31 de mayo del 2023, únicamente del RFC tal, ¿sí? De esta forma, bueno, yo puedo ir especificando que mis acumulados me muestren la información de forma más específica. O bien, si quiero conocer a lo mejor cuántas notas de crédito he realizado en un mes, bueno, también puedo tener una función de acumulado que me diga, ¿sabes qué? Quiero que me muestres el total de los comprobantes del 1 de mayo al 31 de mayo, pero únicamente de aquellos tipos de comprobante que sean de egresos, ¿sí? De esta forma, pues excluyo los ingresos, los pagos, ¿sí? Bueno, traslados, pero que en este caso no aplica, pero únicamente se va a enfocar en esos tipos de comprobante, ¿sí? Seguramente en el ejemplo se verá un poquito más claro, pero esos son los dos tipos de funciones que podemos configurar. Ahora bien, en el caso de las funciones, aquí tenemos un ejemplo, si queremos extraer un dato específico de un CFDI. Aquí, por ejemplo, tenemos la función llamada dato comprobante, UUID, y este dato de UUID es el que va a definir de qué comprobante voy a extraer la información, ¿sí? Aquí la nomenclatura es la siguiente. Vamos a tener el nombre de la función, la información del UUID, qué dato del comprobante quiero obtener y el dato de la empresa, que seguramente lo recordarán porque es prácticamente el mismo que que el de las funciones de la hoja electrónica que veíamos anteriormente. ¿Sí? Aquí está otro ejemplo que es como el que veíamos hace unos momentos, ¿sí? Aquí tenemos el UUID que lo podemos obtener de la celda E6. En el caso del dato tenemos por aquí el total y el número de la empresa. Algo que sí me gustaría resaltar y que se diferencia de las funciones anteriores o que conocimos en la primera parte es que este campo que se llama dato, nosotros vamos a capturar el nombre que está dentro del XML, el nombre del nodo, ¿sí? Tal cual como está. Aquí en este ejemplo podemos ver que el total pues es un nodo del XML y es el que me mostraría como resultado de la función. Si yo, por ejemplo, quiero obtener la información del RFC, del receptor, bueno, aquí en el dato, en lugar del total, vamos a capturar RFC receptor junto, sin espacios, ¿sí? Y, bueno, me va a dar como resultado, pues, el RFC que contenga el UUID que estamos capturando, ¿sí? Entonces, también para que lo tengamos en consideración, esto es únicamente cuando vamos a obtener un dato específico, ¿sí? También para que lo tengamos en consideración. Y también ahorita vamos a ver un ejemplo de los acumulados.
Entonces, si me permiten, voy a regresar aquí a mi hoja electrónica. Voy a déjenme moverla para acá. Voy a crear otra hoja de trabajo. Sí, aquí está la número 4, está en blanco. Sí, y esto es bueno para que no nos llegáramos a confundir con la que hicimos hace un momento. Bien, para esta práctica, bueno, primeramente quisiera mostrarles aquí las funciones del ADD. Sí, aquí lo podemos ver. Son datos del comprobante. Aquí está la información de acumulados. ¿Sí? Y aquí podemos ver algunos ejemplos de las etiquetas que podemos extraer de los comprobantes. ¿Sí? Aquí también, hablando del metadata, recordamos en el diagramita, podemos obtener cuál es el estatus del comprobante, si está timbrado, si está emitido, si está cancelado. Lo que les comentaba, las referencias, observaciones, proceso, el responsable, si está asociado a bancos, si está pagado, qué tipo de documento es, si está asociado a contabilidad, si está asociado a comercial y nos va a mostrar la validez del comprobante. ¿Sí? Si por ahí nos marcó alguna advertencia o si se cargó de forma correcta, bueno, aquí podemos ver esa validez. ¿Sí? Y bueno, básicamente pues todas las etiquetas que por ahí podemos obtener. Bien, entonces déjenme abrir rápidamente mi sistema. ¿Sí? Déjenme abrir el visor de documentos digitales, nada más que, perdón, para que podamos validar, bueno, que sí hay información. Déjenme quitar por aquí el filtro de fechas. Por ejemplo, en mis XML recibidos tenemos estos datos. En el caso de facturas emitidas, tenemos también por aquí 2 facturas. En el caso del pago, también por aquí tenemos un pago. Y listo. Bueno, sí hay información para que podamos verificar los datos. Ahora bien, algo importante si nosotros queremos trabajar o vamos a configurar una cédula de trabajo con información del XML y no estamos seguros de cómo se llama el nodo del XML. Bueno, aquí también mi sugerencia es que pueden obtener el nombre de los campos que tenemos del lado derecho. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en el comprobante, bueno, está bueno, sí, en comprobante. Aquí están los documentos relacionados. ¿Sí? Estos datos o estas etiquetas que vemos aquí las podemos tomar como referencia para capturarlas en nuestra función. ¿Sí? También esto es como una pequeña buena práctica, un consejo que les puedo dar. Que este nombre tal cual es el que vamos a poder obtener para configurar nuestra plantilla. Perdón, estaba en la vista de pagos y me había cambiado las etiquetas. Quería mostrarles, por ejemplo, aquí la información de los productos, la clave de unidad de medida, la clave de producto y servicio SAT. ¿Sí? Prácticamente todos los nodos que tenemos en el CFDI son los que vamos a poder extraer. Ahora bien, algo también importante, bueno, aquí está el dato del UUID. Hay algunas funciones, ¿sí? Que en lugar del UUID, nosotros podemos configurar la serie y folio, ¿sí? Recordemos que por cada CFDI, pues específicamente existe un dato de serie y folio. Bueno, si es que el emisor así lo decidió, así lo configuró, pero aunque sea muy poco probable, pero pudiera darse el caso que en algún momento, pues, un CFDI pudiera tener los mismos valores en serie y folio, ¿sí?
Insisto, pudiera ser muy poco probable, pero puede darse. ¿Por qué? Porque es un dato que cada empresa emisora captura, configura y en algún momento, pues bueno, puede llegar a coincidir con algún CFDI. Menciono esto porque mi sugerencia para poder obtener información de un XML sea a través del UUID. ¿Sí? Recordemos también que este dato del UUID se genera por cada CFDI timbrado y ahí es cero probable, ¿sí?, que se llegue a duplicar o que llegue a coincidir con algún otro CFDI. ¿Sí? De igual forma, ahorita les explico cómo obtener de una u otra este dato. Sí, aquí nada más quería mostrarles, bueno, que sí hay información, que podemos obtener los nombres de las etiquetas a través del lado derecho en nuestras vistas para configurar nuestra hoja electrónica. Ahora bien, vamos a ir capturando los encabezados. Vamos a poner aquí serie, folio. Bueno, vamos a poner aquí importe, fecha de timbrado. Bueno, vamos a decir total CFDI, fecha de timbrado y vamos a poner aquí RFC emisor y RFC receptor. Ahora bien, ¿qué es lo que esperamos obtener de esta información? Bueno, hay una función para poder extraer el total del CFDI, poder identificar la fecha de timbrado, identificar el RFC emisor y poder identificar el RFC del receptor. Recordemos todo esto a través del UUID o de la serie y folio. Ahora bien, vamos a tomar dos ejemplos. Por ejemplo, este de aquí, que la serie es Cleo. Vamos a minimizar un poquito este de acá. Serie, vamos a poner aquí Cleo. El folio es el 143.657. Y vamos a tener el otro documento que es el 34.548. Y vamos a tener un tercer ejemplo con el dato del UUID. Por ejemplo, este de aquí. Vamos aquí a ver el XML y vamos a copiar el UUID que está por acá. Perfecto. Ojo aquí, el UUID debe ser tal cual, con guiones y, bueno, obviamente respetando los 32 dígitos que lo conforman. Ahora bien, estos datos que tenemos aquí, o bueno, que queremos obtener, están en la parte del comprobante, en la parte del encabezado del CFDI. Por lo tanto, vamos a nosotros seleccionar, déjenme regresar aquí, ¿sí?, a poder consultar el dato del comprobante, ¿sí? Porque recordemos que nuestro CFDI está dividido en tres secciones. El comprobante, que es el encabezado, el concepto, que son nuestros movimientos, nuestros productos, y los impuestos, que son básicamente pues el área de subtotales. Ahora bien, en estos ejemplos pueden ver que tenemos las dos formas de poder obtener el dato. A través del UUID, que es este dato que vemos aquí, o bien a través de la serie y folio, que era el otro ejemplo que les quiero mostrar. ¿Sí? Entonces, aquí nuestra función es dato comprobante y dato comprobante UUID. Vamos aquí a seleccionar esta función, dato comprobante. Recordemos que primeramente nos pide capturar la serie y folio del documento. Hasta aquí, recordemos que para las funciones podemos hacerlo de dos formas. Seleccionar la celda en la que se encuentra el dato
o bien aquí capturar directamente la serie o bueno, toda la información que nos pide la función. Creo que de forma más dinámica nos ayuda a hacerlo seleccionando las celdas. Entonces vamos a decirle que la serie del documento está en la celda C3, el folio en la celda D3. ¿Qué información queremos obtener? Bueno, en este caso es el total, ¿sí? Si no estamos familiarizados, recordemos que lo que queremos obtener, ¿dónde está? Es este dato de aquí. Bueno, por el fondo de mi XML o de mi navegador, no sé si lo alcanzan a identificar, pero seleccioné el dato total, que son 1815, que es lo que esperamos obtener como resultado de nuestra función. Ah, perdón, este es el dato de aquí, es total. Y el tipo de documento, vamos a decirle que es un ingreso. Vamos a decirle que la empresa es la número 1. Y aquí me dice que son 1049.76. Déjenme checar si algo por aquí. Ok, si el tipo de comprobante es ingreso de la empresa número 1. Si es aquí, sí. Ok, perdón. Bien, entonces comentábamos que aquí la función, nada más me faltó verificar que en el caso de seleccionar, perdón, la función con serie y folio, aquí el sistema es importante que especifiquemos el tipo de comprobante. En este caso, el tipo de comprobante es de ingreso, por eso capturé la I, el nodo total, y me dice que el total del CFDI es por 1049.76. Si yo lo quiero verificar, bueno, puedo regresar aquí a mi visor de documentos digitales. Tenemos por aquí el XML Cleo, que fue el primero que capturamos, y podemos ver aquí los 1049.76 pesos. ¿Sí? Si en nuestra hoja, bueno, no sabemos si es dólares, peso mexicano, euro, dólar canadiense, etcétera. Bueno, aquí podemos agregar otra columna. Ahorita me mandó un mensajito. Vamos a ponerle aquí moneda. Y podemos tal cual, bueno, copiar aquí la función. ¿Sí? Pero en lugar del total, vamos a decirle que queremos ver la moneda. ¿Sí? Y aquí está. Es 1049 pesos en peso mexicano. ¿Sí? Y básicamente podemos hacer lo mismo con los demás datos. ¿Sí? Consultar la fecha de timbrado, los datos del emisor y del receptor. Vamos rápidamente aquí capturando la información. Ok, ahorita me dice que el dato fecha no es válido. Seguramente el nombre de la etiqueta es distinto, no se llama fecha. Vamos a ver cómo se llama. Ok, se llama fecha timbrado, que es el que tenemos aquí. Entonces vamos a corregirlo. Perfecto. Si se fijan, ahorita el dato fecha o el nombre fecha no lo identificó, no lo encontró, sino que se llama fecha timbrado.
y es el que me muestra para este documento con serie y folio. Bien, y para los datos restantes, bueno, aquí podemos ver que básicamente lo que cambié fue el dato que quiero obtener, que esto pues es la etiqueta que les comentaba. Podemos obtener, aquí está, RFC receptor, y por acá debe estar el RFC emisor. Aquí está emisor, RFC. Y bueno, si quisiéramos obtener adicionalmente el nombre, bueno, simplemente agregamos el nombre de la etiqueta. ¿Sí? Y aquí, bueno, podemos, por ejemplo, ya combinarlo con las características de Excel, arrastrar las funciones para que nos actualice la información con base a lo que tengamos en nuestros datos de serie y folio. Si lo queremos verificar, vemos que está este CFDI con folio 34548. Vamos a ver acá. 34548 es por 168 pesos. ¿Sí? Que es básicamente aquí lo que tenemos en nuestra función. Ahora bien, ¿qué pasa o cuál es la diferencia de poderlo obtener a través del UUID? Que en lo personal, paréntesis, para mí es mucho más sencillo. Bueno, vamos a tomar como referencia la misma función que es dato comprobante, pero ahora vamos a seleccionar el que tenga el sufijo UUID. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver que lo único que me pide es el UUID del CFDI que vamos a consultar y cuál es el dato que queremos obtener. Entonces, el UUID lo tenemos en la celda B5 y el dato primeramente que queremos obtener es el total. Como ya hemos visto, bueno, el dato de la empresa va a depender de la empresa que tengamos aquí en parámetros. Y bueno, aquí en este primer ejemplo, vemos que este CFDI tiene un total de 1815, que si lo queremos validar, recordemos que fue, si mal no recuerdo, este de aquí, 1815. ¿Sí? Si queremos validar el UUID, es el que inicia con 00AF000. Aquí está, 00AF000. ¿Sí? Y aquí pues simplemente basta con que cambiemos las etiquetas de la información que queremos obtener. Por ejemplo, aquí en lugar del total, vamos a seleccionar la moneda. Aquí está, peso mexicano. Ponemos por aquí fecha timbrado. Y los datos de RFC emisor y RFC receptor. Y listo. ¿Se fijan? Únicamente capturamos el UID. El sistema ya sabe qué tipo de comprobante es. Y aquí, pues no es poco probable que llegue a duplicarse con la serie y folio de algún otro proveedor. Bien, chicos, hasta aquí tenemos alguna duda con los datos del comprobante. Aquí nada más para recordarles, déjenme abrir el XML. Esta función lo que podemos obtener son los datos
hasta antes de este nodo de conceptos, ¿sí? Que es básicamente toda esta parte la que podemos obtener. Está la otra función que es dato concepto, donde vamos a poder obtener pues básicamente toda esta información de mis productos. Y por último tenemos el apartado de impuestos, donde aquí podemos obtener pues todos los impuestos que se están calculando en cada uno de mis CFDIs. Bien, antes de pasar a la otra, o a explicar, perdón, el otro ejemplo de tipos de funciones de acumulado, veo por aquí una consulta que nos hace Salvador Real, que nos dice, ¿cuál es el beneficio de poder trabajar con la hoja electrónica versus los reportes del sistema y el visor de documentos digitales? Ya que observo que hay similitudes entre los tres. Bien, Salvador, respondiendo a esta duda, cada uno tiene sus propias características. Por ejemplo, en el caso de los reportes, bueno, sabemos que únicamente nos da información muy específica, ¿sí? Ya están prediseñados, preconfigurados y es poco probable o en ocasiones que se actualicen o tengan alguna modificación. En cambio, por ejemplo, la hoja electrónica que estamos viendo en esa sesión, podemos trabajar con las funciones, bueno, que también ya trae predefinidas, pero a la vez podemos combinarlas con las funciones propias de Excel. Como ya lo comentamos, podemos ahorita obtener los datos de los totales, ¿sí? Y quizá con una función de promedio, quisiera obtener el promedio a lo mejor de abril, que son estos primeros dos, y otro el promedio de mayo, ¿sí? Ya en conjunto con los, con todos los XML o con toda la información que yo pudiera extraer. Y en el caso del visor de documentos digitales, bueno, pudiera trabajarse en conjunto, porque recordemos que el visor de documentos, bueno, también podemos exportar Excel y en Excel, bueno, ya poder mostrar o trabajar con las funciones propias. Sí, aquí hablando específicamente, pudiera responderte que las hojas electrónicas tienen algunas funciones distintas y que nos pueden ayudar a obtener información que seguramente los reportes del sistema no nos muestran. ¿Sí? Y a su vez, bueno, combinarlo con las características de Excel, que creo que nuestros contadores o aquellos clientes que usan mucho Excel les es de bastante funcionalidad. Bien, parece ser que de acuerdo al Salvador, no hay de qué, saludos. Bien, no hay más dudas de momento, entonces vamos a pasar a el siguiente ejemplo que son los acumulados. ¿Sí? Para ello, bueno, vamos a ver cómo está la nomenclatura. Déjenme regresar aquí a la hoja de ayuda. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. En el caso de las funciones de acumulados, bueno, también sabemos que en los tres apartados tenemos información de importes. Entonces, al igual que que las funciones de datos, podemos obtener acumulados de comprobante, de productos o conceptos y de impuestos. Ahora bien, me gustaría resaltar aquí en la nomenclatura y en el ejemplo la información de cómo poder configurar estos acumulados. ¿Sí? Aquí, bueno, podemos ver que lo primero que nos pide la función de acumulado es que especifiquemos qué dato de importe queremos sumar o qué dato de importe queremos obtener. ¿Sí? Después nos pide especificar el rango de fechas, ya sea por un mes, por 15 días, un trimestre, un semestre o dependiendo pues de cómo lo quiero consultar.
Si nosotros dejamos la función hasta este punto, pues bueno, me va a encontrar, por ejemplo, o me va a sumar todo el total de CFDIs que encuentre en el rango de fechas que yo especifiqué, ¿sí? Pero podemos ver que en estos acumulados tenemos otros parámetros que podemos configurar. Por ejemplo, tenemos el filtro y el valor 1, el filtro y el valor 2, el filtro y el valor 3, y bueno, así sucesivamente hasta llegar al valor y filtro número 8. ¿Pero qué quieren decir estos filtros y valores? Bueno, que yo aquí puedo especificar ciertas condicionantes para que la función me muestre un resultado más específico, ¿sí? Aquí para ello me voy a apoyar de este ejemplo que nos dice, en esta función quiero que me acumules el total de CFDIs que estén en un rango de fechas del 1 de mayo del 2018 al 30 de junio del 2018, es decir, 2 meses. Si nosotros lo dejamos hasta ahí, pues bueno, me va a hacer una suma de todo lo que encuentre. Pagos, egresos, nóminas, etcétera. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Inclusive, pues documentos cancelados, porque yo no estoy cerrando el acumulado a ciertas características. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si yo comienzo a especificar ciertos filtros? Bueno, continuando con el ejemplo, bueno, vemos el número de la empresa y después nos dice cómo queremos obtener el acumulado. Por ejemplo, nos dice que aquí quiero que me muestres el total de facturas o de todos los FDIs que encuentres del 1 de mayo al 30 de junio, pero que únicamente tengan el estatus emitido. Es decir, vas a excluirme los cancelados. O bien, seguramente querramos obtener el acumulado de documentos cancelados. Entonces, aquí en lugar de emitido, ¿sabes qué? Quiero obtener los documentos cancelados del 1 de mayo al 30 de junio. ¿Sí? Esa pudiera ser otra función. Después, quiero que me muestres ese acumulado, bueno, de facturas emitidas en este rango de fechas por el total y además que el RFC receptor sea el genérico. Seguramente ventas de público al mostrador, ventas a público en general, ¿sí? Quiero que me las totalices y que además el uso del CFDI sea gastos en general. Sí, o el G01, no recuerdo, creo que no es gastos en general, creo que gastos en general es el 03, pero bueno, que en el CFDI contenga la clave G01. ¿Sí? Y si se fijan, nosotros vamos a ir cerrando los acumulados para que me dé la información más específica posible. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos aquí, bueno, ya tenemos aquí algunos datos. Vamos a poner aquí adicionalmente la fecha inicial, la fecha final y vamos a poner aquí acumulado total de CFDI. Déjenme aquí nada más. Creo que por aquí teníamos, ok. Aquí se fijan, tenemos 2 XML de dos distintos, bueno, perdón, 2 XML del mismo proveedor. ¿Sí? Yo pudiera obtener o configurar una función para que me dé la suma de este RFC, ¿sí? Que es el de IHM, que a nuestra hoja electrónica aquí ya lo tenemos. Ahora bien, ¿cómo comenzamos a configurar nuestra función?
Bueno, vamos a decirle que es el acumulado del comprobante, porque el total del comprobante, perdón, el total del CFDI está en el nodo de comprobante o en la parte superior, en la parte del encabezado del CFDI. Ahora bien, permítanme aquí mostrar el apartado de funciones, ¿sí? Para que podamos ver la configuración. ¿Sí? Aquí están los filtros que les comentaba y recordemos que es hasta 8 valores que podemos especificar. Ahora bien, vamos a decirle que el dato que queremos acumular es el total. ¿Sí? Vamos a decirle que la fecha final la vamos a obtener de la celda B12, la fecha final de la celda C12. La empresa, bueno, actualmente estamos trabajando con la número 1 y vamos a comenzar a configurar los filtros. ¿Sí? Vamos a decirle, ¿sabes qué? Quiero que me acumules el total de CFDIs en este rango de fechas, pero únicamente que en el filtro sea el emisor con valor IHM 910524V0. ¿Sí? Vamos a darle clic en aceptar. Y bueno, aquí nomás me falta agregar las fechas. Vamos a decirle que es del primero de... No recuerdo la fecha. Vamos a ponerle todo el año. Nada más son 2. Al primero de agosto del 2023. Vamos a decirle aquí que el acumulado total del RFC de IHM 910524V0. ¿Sí? Y aquí podemos ver que son 2,200 pesos. Si regresamos por acá a la DD, podemos sumar los 1,815 más 385. ¿Sí? 1,815 más 385. Aquí están los 2,200 pesos. ¿Sí? Y que ojo aquí, esto es únicamente de este RFC. Ahora bien, si yo, por ejemplo, quisiera obtener las ventas que yo he realizado a mis clientes, es decir, que yo emití, también pudiera obtener esta función. Podemos poner acá, por ejemplo, total de ventas a clientes, ¿sí? Y vamos a obtener también o a configurar, perdón, es acumulado, comprobante. Vamos a decirle que es el total del CFDI. La fecha inicial es del 1 de enero, la fecha final, perdón, de la celda B12, la celda C13, B12 y C12, perdón, la empresa 1. Pero ahora, como son las ventas mías de mi empresa, vamos a decirle que el RFC emisor sea el que está en la celda J3. Ay, perdón. ¿Sí? Porque ese es un dato que ya obtuvimos. ¿Sí? O bien, bueno, recordemos que también podemos capturarlo de forma manual. ¿Sí? Y aquí podemos ver todas mis ventas en este rango de fechas es por 9,860 pesos. ¿Sí? ¿Qué pasa si cambiamos por aquí la fecha? Bueno, podemos decirle, ¿sabes qué? Únicamente del 1 de junio al 1 de agosto. ¿Sí? Vemos que de mi proveedor IHM, pues no hay ventas, no hay totales, pero sí hay de mi cliente Francisco Delgadillo. Si mal no recuerdo, ese era mi cliente. Ahorita que consultamos la vista,
Francisco García, ajá, aquí está la suma de los dos, que nos dice que son 9,860. Entonces aquí de igual forma, 4,640 más 5,220, aquí están 9,860 pesos. ¿Sí? Entonces también desde aquí podemos obtener este tipo de comprobantes para poder obtener los acumulados de los nodos de importes que tengan en nuestro en nuestro visor de documentos digitales. Bien, chicos, con esas funciones de acumulados, ¿tenemos alguna duda? Las condicionantes, si quedaron claros, cómo utilizarlas, cómo configurarlas. Perfecto, parece que no hay dudas. Excelente, entonces, si no es así, vamos a pasar al último tema. Gracias, Rosa, gracias, Heriberto. Por aquí nos confirman que no hay dudas. Entonces, el último tema que tenemos preparado para la sesión es el poder mostrar la información de forma masiva. Para ello, permítanme por aquí agregar una nueva hoja, que en este caso ya es la 5, está en blanco, ¿sí? Y recordemos que en cada hoja electrónica que nosotros ejecutemos, vamos a observar en la parte superior este menú de hoja electrónica del ADD, ¿sí? Aquí recordemos, pues bueno, por el sistema en el que estamos trabajando, pues no podemos consultar nóminas ni documentos en comercial premium, ni documentos o subrecibos de nóminas. Vamos a poder consultar pólizas, documentos bancarios y documentos de CFDI tipo facturas o ingresos y pagos. Ahora bien, en este pequeño módulo podemos ver que está dividido como en tres secciones, que es el de ayuda, los documentos y CFDIs. ¿Qué diferencia hay entre cada uno de ellos? Bueno, en el caso de CFDI vamos a poder mostrar información, como su nombre lo indica, de documentos CFDIs de facturas o ingresos y documentos de tipo pago, los complementos de recepción de pago. Hablando del apartado de documentos, si yo selecciono contabilidad, voy a poder seleccionar información de documentos de póliza y movimientos de póliza, ¿sí? Que son datos de la base de datos. Perdón, o es información de la base de datos. En el caso de bancos, también, vamos a poder obtener información de documentos bancarios, ingresos, egresos, cheques, depósitos, ¿sí? De todos los que por ahí hayamos capturado. Ahora bien, en la parte conceptual comentábamos que este módulo nos ayuda a poder obtener información de forma masiva y de forma rápida. Por lo tanto, el sistema va a comenzar a capturar información a partir de la celda en la que nosotros posicionemos el cursor. Por ejemplo, si yo lo posiciono en la celda E21, a partir de esta celda va a comenzar a trabajar con la información que nosotros especifiquemos. Por ejemplo, vamos primeramente a seleccionar contabilidad. Voy a decirle que quiero mostrar información del encabezado de pólizas del 1 de junio del 2023 a el día de hoy, 17 de agosto del 2023. Aquí también puedo decirle si quiero que me muestre información de un tipo de póliza en particular o que me muestre pues toda la información de todos los tipos de póliza posibles.
Ahora bien, del lado derecho tenemos los campos que quiero que me muestre. Por ejemplo, la fecha, el tipo de póliza, el folio o el número de póliza y cuál es el UUID que está asociado a la póliza. ¿Sí? Entonces, si yo agrego esta información, también, bueno, estando del lado derecho, puedo agregar o modificar el orden de los documentos, perdón, de los campos, por ejemplo, que el UUID me lo muestre de izquierda a derecha, después la fecha, después el folio y seguramente por último la póliza. Con esta información, ¿qué es lo que esperamos obtener? Bueno, que a partir de la celda E21, aquí me va a poner la columna del UUID relacionado, en la celda F21 el dato de la fecha, en la celda G21 el dato del folio y en la celda H21 el dato de la póliza. Y todo lo que encuentre con esta información en este rango de fechas me lo va a alimentar hacia abajo. ¿Sí? Vamos a decirle aceptar. ¿Sí? Y aquí podemos ver la información como lo acabamos de explicar. Con estos datos, bueno, ya también podemos comenzar a trabajar con las funciones. Por ejemplo, el dato específico, los datos de acumulados, etcétera. ¿Sí? Porque ya aquí tenemos la información del CFDI. Y el CFDI, pues a su vez, ya está en nuestro visor de documentos digitales. Ahora bien, vamos rápidamente a ver cómo se muestran los movimientos de póliza. ¿Sí? Vamos aquí agregando todos los campos disponibles. Cambiamos por aquí el rango de fechas. Tenemos el tipo de póliza que ya por ahí comentábamos. Y también podemos especificar que solamente me muestre un rango de cuentas contables. ¿Sí? Aquí podemos filtrar por algún tipo de naturaleza o solamente algún rango. ¿Sí? Pero para este ejemplo y conocerlo de forma completa, voy a desmarcarlo para que me muestre toda la información. También, si a nivel movimientos tenemos asociación de XML, bueno, podemos marcar este parámetro para que nos muestre el UUID. Entonces, ¿qué esperamos obtener? Bueno, que a partir de la celda J21, de igual forma, bueno, comencemos a ver toda la información de movimientos de póliza. ¿Sí? Y a nivel de movimientos de póliza, bueno, podemos ver que aquí ya vemos el número de movimiento, la cuenta contable y los UUID que están relacionados. ¿Sí? Y pasa algo similar con los documentos de tipo CFDI. Vamos a seleccionar por aquí una celda, por ejemplo la A40. Vamos a seleccionar facturas. Tenemos unos filtros muy similares donde podemos especificar un rango de fechas. ¿Sí? Podemos filtrar por documentos emitidos o recibidos. Los tipos de comprobantes, si son ingresos, egresos o traslados. ¿Sí? El pago aquí no, porque acá está el botón correspondiente. Podemos filtrar por algún RFC, por un rango de serie y folio o por algún dato, por ejemplo, del código del producto o servicio del SAT o que contenga ciertos parámetros, ciertas claves de alguno de ellos. Ahorita yo no voy a filtrar por alguno y del lado derecho tenemos prácticamente todos los nodos del CFDI para que nosotros seleccionemos cuáles de ellos queremos visualizar. Por ejemplo, el UUID. Después queremos que me muestre la fecha. Me parece que está un poquito más hacia abajo. Fecha del comprobante. Después, por ejemplo, la serie y folio.
el tipo de comprobante, datos del receptor, del emisor, el total y, por ejemplo, las observaciones de algunos de ellos. ¿Sí? Y aquí, bueno, pues poder seleccionar entre todos los datos que tenemos disponibles. Ok, aquí, por ejemplo, pues no encontró nada en ese rango de fechas. Me parece que fueron emitidos. Déjenme seleccionar aquí recibidos. Déjenme también ampliar un poquito el rango de fechas. ¿Sí? Aquí también para mostrarles que haciendo doble clic podemos también agregar los campos que tenemos disponibles para seleccionarlos. Ok, creo que estaba mal en el rango de fechas. Y ahora sí, ya me muestra la información de las coincidencias que se encontraron en los filtros que especifiqué. ¿Sí? Aquí está el tipo de comprobante, los datos del emisor, del receptor, el total del CFDI, cuál es su estatus, referencia y observaciones que por ahí capturamos al momento de cargar los XML. ¿Sí? Y como pueden ver, pues son datos que podemos mostrar de forma rápida, de forma masiva y que en cuestión de segundos pues podemos también obtener la información. En el caso de los pagos, pues es básicamente la misma información. La diferencia, pues, se basa en los nodos del complemento de recepción de pagos. ¿Sí? Entonces, vamos por aquí rápidamente, capturando la información correspondiente. Y vamos seleccionando las fechas del pago, la forma de pago, la moneda, el monto y bueno, de forma general, con esto creo que es suficiente. Sí, por ejemplo, vemos que aquí un cliente nos hizo una transferencia por 4,640 pesos. Bueno, aquí está la clave de la forma de pago, la fecha en que nos pagó, el folio y la serie. ¿Sí? Y bueno, también pudimos haber seleccionado los nodos de documento relacionado. Pero aquí principalmente, bueno, podemos ver que la característica es poder mostrar la información de forma rápida y masivamente. Sí, que esta era la otra forma que por ahí teníamos pendiente. Y bueno, también si tienen oportunidad de revisar eh, la ayuda integrada, bueno, aquí lo tenemos, para que también puedan familiarizarse con la ayuda, pero básicamente pues nos da información más específica de algunas funciones para que la tengamos de referencia. Mi agradecimiento es hacia ustedes por haber estado en esta sesión, poder haber explicado lo mejor posible y pues desearles que tengan un excelente día, agradecerles nuevamente por su asistencia. No me queda más que desearles que tengan un excelente día, una excelente tarde. Les envío un cordial y fuerte abrazo. Saludos y gracias a todos.